inicio a esta sesión. Voy a iniciar también la grabación de esta videoconferencia para que las personas que no vayan a ingresar el día de hoy pues tengan acceso a la videoconferencia. Bueno, a la grabación. Okay. All right, so thank you so much for being here. Welcome to this online session. So today we are going to explain the second learning component. El día de hoy vamos a explicar el segundo componente formativo junto a la segunda actividad de aprendizaje del curso, que es un foro. El foro pues es un espacio colaborativo en donde ustedes van a poder realizar sus intervenciones y hacer seguimiento de las intervenciones de sus compañeros. Entonces, hoy les voy a explicar la temática para que ustedes puedan participar en el foro porque ustedes se van a presentar. Y para presentarse, pues deben tener en cuenta el verbo to be, lo que vimos en la sesión anterior, más lo que vamos a ver el día de hoy, que es el presente simple. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Adicionalmente, chicos, yo les compartí a ustedes, a sus correos, un documento en donde se pueden apreciar todas las calificaciones que llevan a la fecha. Digamos que por ahora lo que debemos tener aprobado es el cuestionario, que es la actividad que se ha asignado desde la semana pasada. Entonces, pues eso es lo único que deben tener en A. Sin embargo, yo les había comentado que ustedes pueden realizar todas las actividades en cualquier momento. Entonces, por eso es que hay chicos que tienen otras actividades aprobadas, como el foro, como la presentación de la rutina, etcétera. Entonces, en este documento ustedes pueden evidenciar allí sus calificaciones, quienes han aprobado, quienes no. Entonces, y también importante que revisen sus nombres. Algunos me han escrito para mencionarme que sus nombres están mal digitados, que ya pasaron de contraseña cédula o que hay de pronto un error en el documento. Entonces, también es importante que revisen si efectivamente hay errores en sus datos. ¿Listo? Entonces, como les mencioné, ya se finalizó esa actividad de aprendizaje, que era la actividad del cuestionario. Sin embargo, quienes no hayan participado todavía se encuentra habilitada y ustedes pueden participar. Y hoy, pues, vamos a explicar el componente número 2, que se llama Let's Introduce Ourselves. Esto traduce presentémonos. Y pues efectivamente vamos a aprender a presentarnos en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con la explicación de esta temática. Okay, good. So guys, you can find out this learning component on the platforms at Juna, remember, so you can find out all the material, all the support material here. So just go to this main menu and find the topics here. Let's introduce ourselves. Muy bien, entonces vamos a revisar una pequeña introducción. Ay, ¿qué pasó aquí? Okay, esto a veces falla. Wait, just give me 1 second. Ok, bueno, en esta introducción ustedes podían revisar lo que se explica en este componente, que es principalmente el presente simple. ¿Listo? Nosotros en la sesión anterior pudimos trabajar otras temáticas, ¿verdad? Pudimos trabajar los pronombres sujetos, cuando hablamos en primera, segunda y tercera persona. También pudimos identificar el verbo to be, el yo soy y el yo estoy. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. El you se repite porque uno es singular. El siguiente es plural. Y para el día de hoy, pues vamos a trabajar ya el presente simple. Entonces, el presente simple es un tiempo verbal, es decir, que es una estructura que me sirve a mí para hablar en un tiempo. ¿En qué tiempo? Pues en presente. Entonces, si yo quiero indicar, por ejemplo, yo vivo en Bogotá, eso es presente simple, es mi actualidad, yo vivo en Bogotá. Si yo quiero decir, a mí me gusta la pizza, también es presente simple, I like pizza.
Entonces, es muy importante aprender este tiempo. Es muy básico, es muy fácil, es muy sencillo. Tiene algunas reglitas que las vamos a aprender el día de hoy, pero en general este tiempo yo lo utilizo para hablar de hechos o verdades generales, para hablar de hábitos, para hablar de horarios, de costumbres, de rutinas, para hablar de mis preferencias, lo que me interesa, lo que no me interesa. Entonces, todas las estructuras gramaticales en inglés tienen unos auxiliares. ¿Listo? Ustedes van a empezar a identificarlos de acuerdo a lo que vayan trabajando. Entonces, por ejemplo, del presente simple, los auxiliares son el do y el das. Del verbo to be, los auxiliares, como los vimos en la sesión anteriores, son estos que les estoy señalando. Am, are, is. Esos son los auxiliares. Entonces, para el presente simple hay que tener muy en cuenta que el auxiliar cambia, el do y el das. ¿Para qué me sirve el auxiliar? Para poder crear preguntas y para crear negaciones. Porque si a mí me preguntan con el do o con el das, yo de una vez identifico que me están hablando en presente. Si me preguntan con el did, que es otro auxiliar, sé inmediatamente que es el pasado, me están hablando en pasado. Y si me preguntan con el will, futuro. Y así sucesivamente con cada una de las estructuras en inglés. Listo, entonces, como ustedes pueden ver en este cuadrito, cada auxiliar pues está acompañado de un sujeto. Y los sujetos ya están distribuidos, no los podemos mezclar. Por ejemplo, I, el sujeto I o el pronombre I siempre va con do. You va con do, we do, they do. Y la tercera persona del singular, que es he, she, it, van con el auxiliar das. Esa ya es la distribución, no la podemos cambiar, ¿listo? No la podemos mezclar. Yo no digo he do o she do. Aunque a veces, por ejemplo, en las canciones que se usa el inglés, pues de una manera mucho más informal, a veces aparecen, ¿no? Por ahí hay una canción de Justin Bieber que dice My mom, my mother don't like you, algo así. Y pues obviamente eso es un error gramatical, pero pues como estamos también trabajando gramática, pues debemos entender que esta es la distribución correcta. I do, you do, we do, they do, he, she, it, does. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿cuándo utilizo el presente simple? Para decir dónde vivo. Como ustedes se van a presentar, van a utilizar el verbo vivir, live. I live in Bogotá. I live in Cali. I live in Barranquilla. I live in Ibagué. Para hablar de hábitos, de rutinas, es decir, actividades que yo realizo con cierta frecuencia. Yo nado todos los días o yo juego fútbol los domingos. I play soccer on Sundays. I walk every day. Yo camino todos los días. También cuando hablo de emociones, sentimientos en cuanto a intereses, ¿sí? Cuando yo hablo de algo que me gusta o no me gusta, utilizo verbos de preferencia, también utilizo el presente simple y verdades generales como, por ejemplo, el domingo va después del sábado. Sunday comes after Saturday. Ahí es presente simple. Cuando yo digo, por ejemplo, el agua se congela a tantos grados, eso es presente simple y es una verdad general. Entonces, recuerden, primera persona, I, we, segunda persona, you, y tercera persona, he, she, it, they. Esto es tercera persona. Pero resulta, chicos, que al he, al she y al it le vamos a llamar tercera persona del singular. Del singular porque es uno solo. He representa a un hombre, she representa a una mujer, it representa a un medio de transporte, una cosa, un objeto, una idea, una situación. Entonces, este tiempo es muy sencillo, pero debemos tener en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos una oración afirmativa, solo cuando son afirmaciones y están en tercera persona, pero del singular, el verbo va a tener unas variaciones. La regla general nos dice que a la mayoría de verbos le vamos a agregar S, pero cuando los verbos terminan en doble S, SH, CH, X o terminan O, pues debo agregar ES. Y en verbos terminados en Y,
debo cambiar la Y por I latina y agregar ES. Esas son las 3 reglas de los verbos en presente simple. Ojo, solo pasa cuando son oraciones afirmativas y cuando hablamos en tercera persona, por eso está resaltado en amarillo, pero tercera persona del singular, es decir, que they no entra en esas reglas porque they es tercera persona, pero del plural, es decir, ellos o ellas. ¿Cómo sería la estructura, chicos? Entonces, para hacer una oración afirmativa, que ustedes las van a hacer, necesito un sujeto. Como ustedes se van a presentar, pues el sujeto que van a utilizar es es I. Necesito un verbo. Entonces, de ahora en adelante necesito también, chicos, que ustedes se aprendan los verbos. Muy importante que busquen un listadito de verbos y empiecen a aprendérselos. Yo les voy a compartir uno que tengo en el grupo para que empiecen a reconocer los verbos tanto en inglés y en español y también busquen la pronunciación. Y el resto pues es el complemento. Muy sencillo. Sujeto, verbo, complemento. I live in Colombia. Esa es una oración en presente simple, sencilla y es afirmativa. Pero resulta que si yo voy a hablar de una tercera persona, porque no sé, voy a presentar a mi pareja, voy a presentar a mi mamá, a mi amigo, mi amiga, pues entonces yo ya no voy a utilizar el sujeto I, voy a utilizar he or she. Y si ven que el verbo cambia, ya no digo he live, sino he lives, porque debo agregarle S al verbo. Solamente esto ocurre cuando es tercera persona y estamos haciendo una oración afirmativa. Para hacer una oración negativa necesito el auxiliar. ¿Listo? Aquí es donde ya entra el auxiliar. El sujeto es el que ustedes vayan a escoger, ¿no? Si van a hablar en primera persona, pues sería I, o he, or she, or they, cualquiera. Y el auxiliar depende del sujeto. Yo les mostraba al principio un cuadrito en donde aparecía la distribución. I va con do y he va con does. Cuando le agrego el not a ese auxiliar, pues convierto la oración de afirmativa a negativa. Estoy negando esa acción. I do not, aunque esto también lo puedo cambiar por una contracción. Ustedes se van a dar cuenta de aquí en adelante que en inglés se utilizan mucho las contracciones, es decir, pegar las palabritas. Entonces yo puedo decir I don't or I do not y es lo mismo. I don't live in Colombia. Esta sería en primera persona. En tercera persona ya cambio el do por el does. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Y también el does not tiene la contracción que sería doesn't. Don't y doesn't son las contracciones para la estructura del presente simple en negación. Y para hacer una pregunta, yo les decía en la sesión anterior que todas las preguntas en inglés empiezan por el auxiliar, a no ser que haya una WH, ¿cierto? Entonces, si tenemos una WH va al inicio, antes del auxiliar. Pero supongamos que no la vamos a hacer con WH, entonces vamos a ubicar en primer lugar el do o el das, dependiendo del sujeto. Siempre el sujeto es el que nos indica si vamos a usar do o das. El sujeto, el verbo sigue igual, no cambia porque solo cambian afirmaciones y el resto de la oración es un complemento. Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? ¿Vive él en Colombia? ¿Vivo yo en Colombia? Y así sería entonces la pregunta en presente simple. ¿Listo? Entonces, revisemos por aquí estas oraciones. Aquí tenemos oraciones afirmativas y tenemos oraciones en pregunta y negativas. Entonces, recordemos un poco las reglas antes de hacer este ejercicio para que puedan hacer la variación de manera correcta en los verbos. Entonces, a la mayoría de verbos ustedes le van a agregar ese. Pero recuerden que hay verbos que terminan en doble S, SH, CH, X y en O. Entonces yo ya no le voy a agregar S, sino ES. Y hay verbos terminados en Y. Entonces cambio la Y por I latina y ahí sí le agrego ES. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la práctica para revisar si entendimos.
Muy bien, esta primera oración nos dicen que completemos este espacio utilizando el verbo que está entre paréntesis, go. ¿Cómo creen que va el verbo ahí? ¿Cambia o no cambia? ¿Será que sí cambia o no cambia? Bueno, en este caso no cambia, chicos, queda igual. I go to work by car. No cambia, ¿por qué? Pues porque es una oración afirmativa, pero está en primera persona. El I está ahí, entonces no cambia, queda igual. La segunda es una pregunta. Vamos a revisar cómo quedaría la pregunta. ¿Qué necesito yo para completar esta pregunta? Necesito el auxiliar. ¿Se acuerdan del auxiliar? Muy bien. En este caso, algunos me dicen, ¿por qué does y no do? Recuerden que para you el auxiliar es do, no does, ¿vale? Entonces, en este caso ponemos el do y ubicamos el verbo tal cual, like. Do you like fish? Ahora vamos a la tercera oración, que es una oración negativa. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo quedaría la negación en este caso? En este caso, chicos, lo que hago es agregar el auxiliar, que es does, ubicar el not y el verbo queda tal cual, teach. Y en la última oración hacemos lo mismo, pero en vez del does, ubicamos el don't. Es decir, que estas serían las respuestas. I go to work by car. Yo voy al trabajo en carro. La pregunta, do you like fish? ¿Te gusta el pescado? El verbo auxiliar es do y el verbo base sería like, no cambia. She doesn't like English. A ella no le gusta el inglés. We don't live in a big house. Nosotros no vivimos en una gran casa o en una casa grande. ¿Listo? Entonces, así es como estructuramos oraciones en presente. ¿Listo? Utilizando el auxiliar do o el auxiliar does. ¿Vale? Entonces, voy a enfatizar un poco en las reglas. Vamos a ir a la plataforma. Ustedes pueden encontrar toda esta información en la plataforma Sayuna en el componente formativo número 2, Let's Introduce Ourselves. Y acá vamos a encontrar la explicación de esta temática, ¿vale? Conceptos gramaticales, los verbos, ustedes aquí pueden encontrar verbos para que los estudien, los revisen, escuchen la pronunciación. Miren, aquí tenemos el verbo comer, eat, el verbo leer, read, el verbo llamar, call, play, jugar, study. Por acá, drink, buy, walk. Ay, se me olvidaba mencionarles algo importante de la regla en tercera persona. Cuando está en Y. Cuando el verbo termina en Y, debemos revisar que antes de la Y sea una consonante para hacer esta variación. Porque si es una vocal como play o como buy, pues no pasa nada, simplemente agregamos la S. ¿Listo? Ok, entonces ahí tenemos un banco de vocabulario relacionado con los verbos. Importante, por favor, que estudien esos verbos, que se los vayan aprendiendo. Por acá tenemos la misma explicación que yo les hice anteriormente cuando hacemos oraciones en inglés bajo la estructura del presente simple. Y por acá tenemos un video, no sé por qué no me deja, pero ustedes pueden ingresar a la plataforma y revisar este video que habla acerca o explica acerca de las reglas en tercera persona en presente simple. ¿Listo? Los verbos en tercera persona en presente simple.
Y por acá, pues tenemos más ejercicios que nos permiten escuchar las estructuras, como hacer oraciones afirmativas, negativas. Miren las contracciones, lo que les mencionaba antes. Do not es lo mismo que decir don't y does not es lo mismo que decir doesn't. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Por acá, cómo hacer preguntas con los auxiliares. Y estas son preguntas de yes, no questions, es decir, preguntas cortas, simplemente de responder sí o no. Yes, I do, or no, I don't. Yes, he does, no, no, he doesn't. Acá tenemos las WH, que ya las habíamos trabajado anteriormente. Las WH, what, where, when, who, vamos a revisarlas. What quiere decir qué. Ustedes van a utilizar what cuando quieren a preguntar por algo muy específico. What time is it? ¿Qué hora es? What is your name? ¿Cómo es tu nombre? Where lo utilizamos para hablar de un lugar, una ubicación. Where is the class? ¿Dónde es la clase? Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Entonces la respuesta va a ser un lugar. When lo utilizamos para preguntar por un momento, porque traduce cuándo. ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? Entonces la respuesta va a ser un momento. The party is next week, or next month, or on Friday. Who traduce quién. O bueno, a veces también traduce a quién. Es decir, que la respuesta es alguien, es un sujeto. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Who is your husband? ¿Quién es tu esposo? Why quiere decir por qué. Es decir, que lo utilizamos cuando queremos saber la justificación de algo, la razón de algo, un por qué. Que me den una justificación. Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Pues la respuesta va a ser una justificación o una razón. Y how es cómo. ¿Listo? Esto traduce cómo. Resulta que yo el how lo puedo combinar con otras, ¿no? How long, how tall, how long es qué tanto dura o cuál es la duración. How tall es qué tan alto. How deep es qué tan profundo. How many es cuántos, incontables. O how much es cuántos cuando son sustantivos incontables. Es decir, el how yo lo puedo utilizar en varios contextos. Por ejemplo, para preguntar la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Cómo estás? Entonces, tiene varios contextos. Acá lo tenemos. Estas preguntas les pueden servir para participar en el foro, porque recuerden que ustedes deben también comentarle a otros compañeros la participación en el foro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a practicar un poco las reglas. ¿Listo? Que me interesa el tema de las reglas para que ustedes las tengan claras. Entonces, ya les voy a compartir una actividad para que la realicen. Es una actividad interactiva y así vamos repasando un poco el tema de las reglas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Is there any question? Damaris, yes, tell me. Una pregunta, es que estaba mirando la plataforma, pero no me parece lo que está buscando. ¿Estás ingresando a la plataforma y no te aparece el material de apoyo? Sí, sí, Qué raro, porque, pues mira, voy a mostrarte nuevamente desde que ingresas para que, a ver si de pronto lo estás haciendo de manera errónea. Entonces, es así. Mira, tú ingresas a la plataforma, Sayuna. Ok. Digitas tu usuario y tu contraseña, que son las mismas de Sofía Plus. Esperen un momento, que esto está un poquito lento. Es que en las noches la plataforma se pone bien lenta. La mejor hora para trabajar en la plataforma es unas horitas en la mañana y otras en la tarde. Ok, entonces, en la plataforma, si vas a el menú principal,
Y aquí vas a ir a la pestaña Actividad de aprendizaje guía. Ahí te van a aparecer la guía de aprendizaje, que yo ya expliqué que esto es un documento que les explica paso a paso las actividades del curso. Y acá están los componentes formativos. Los componentes formativos es donde tú encuentras el material de apoyo. Entonces, vas al segundo, que se llama Let's Introduce Ourselves. Haces clic allí y ahí te va a aparecer toda la temática que estamos trabajando el día de hoy. Es decir, el, el presente simple, bueno, todo lo que estamos trabajando en este momento. ¿Listo? Entonces, ahí en la plataforma lo puedes encontrar. ¿Así fue que lo hiciste o sigue apareciendo que no está? No, ya lo encontré, gracias, profe. ¿Ya lo encontraste? Ok, listo. Los videos nos están dejando visualizar en este momento. Yo creo que es un error de la plataforma porque esta mañana yo los revisé y estaba funcionando con normalidad. ¿Listo? Entonces, denle un tiempito a la plataforma. Yo ya les mencioné que en la noche falla un poco, entonces pueden actualizar para que más tardecito les aparezca o mañana en el día, si tienen la posibilidad de ingresar, ahí les van a aparecer los videos. Los videos que pues son bastante explicativos. Sin embargo, les voy a mostrar por acá algunos verbos que les van a permitir entender un poquito más las reglas del presente simple. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Álvaro, tienes la mano levantada. ¿No? Ok. Muy bien, entonces, chicos, les mencionaba las reglas, ¿no? Entonces, miren, verbos como work, que traduce trabajar, work, simplemente le vamos a agregar ese. Work, works. Dance, que es el verbo bailar, dances, con S. Read, reads. Speak, speaks. Pero verbos como kiss, que es besar, miren, fíjense que terminan doble S, entonces yo ya no le agrego otra S, sino que le agrego ES. Kiss, kisses. Ella besa. She kisses. Wash es el verbo lavar. Ella lava. Washes. Watch es el verbo ver. Watches. Fix es el verbo componer. Fixes. ¿Sí ven? Estos verbos pues tienen estas terminaciones, entonces se les agrega ES. El mismo verbo do. Do, que es hacer, en tercera persona sería does, con ES. Y los verbos que terminan en Y, revisen que antes haya una consonante, como en el caso de study, que es estudiar, studies. Cry, que es llorar, cries. Fly, que es volar, flies. Copy, que es copiar, copies. Le quito la Y, la cambio por una I latina y ahí sí agrego S. Y los verbos que terminan en Y y antes hay una vocal, pues volvemos a la primera regla, simplemente agregamos la S, como en el caso de play. Play es el verbo jugar o también puede ser el verbo tocar un instrumento, play the guitar, play the piano. Entonces simplemente agregamos S, say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. Todos estos verbos tienen esa terminación. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es importante que lo tengan en cuenta. Lo voy a compartir en el grupo para que ustedes revisen muy bien. Creo que había algunos chicos por ahí escribiendo algunas preguntas. Ahorita les voy a responder a esas preguntas o inquietudes. Y lo que van a hacer, chicos, es este ejercicio. Ya les voy a mostrar. Ok, en este ejercicio ustedes pueden ver una serie de verbos: identify, follow, try, drink, pay, play, finish, apply, watch. Bueno, hay varios verbos. La idea es que ustedes empiecen también a identificar esos verbos, qué significa cada uno de ellos. Pero como vamos a revisar las reglas, entonces me van a clasificar estos verbos en las reglas del presente simple. De acuerdo a eso que expliqué anteriormente, ustedes van a empezar a mirar cada uno de los verbos y van a definir si a ese verbo se le va a agregar S, ES o IES. Entonces, ya dijimos que los verbos que terminan en Y y les de una consonante, es decir, una letra que no sea vocal, pues la cambiamos y agregamos IES. A los verbos que terminen en O, S, SH, CH, en X, entonces le agregamos
como por ejemplo fixed. Y al resto de verbos que no cumplan con estas dos reglas, pues le agregamos S, como en el caso de eat, que es comer. Entonces, les voy a compartir esta actividad para que ustedes, por favor, la realicen y podamos practicarla. Mientras yo respondo eh, algunas preguntas que me están haciendo en el grupo. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el ejercicio para que lo vayan haciendo. Chicos, una vez terminen, hacen clic en enviar respuestas y comparten su puntaje para saber cómo les fue. Lo pueden compartir a través de una captura de pantalla al grupo.
Pueden enviar la captura al grupo que tenemos en WhatsApp. Ahí algunos ya la enviaron. Laura, por ejemplo, ya la envió. Muy bien, Laura, 25 de 30, excelente. Y ya vamos a revisar. Ok, bueno, aquí me dicen que no está en el grupo. Ok, listo, ya te voy a enviar el enlace para que te unas si quieres unirte. Igual esta actividad no es obligatoria, chicos. Quien quiera hacerlo, bienvenidos. Pero pues ahí pueden practicar el, el tema que estamos trabajando. Camila, gracias por enviar tu captura también, ya la recibí. Obtuviste 26 de 30, excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por haber participado, los chicos que participaron, que enviaron sus capturas. Gracias, ahí pudieron practicar esta temática. Entonces, recuerden que los verbos que terminan en Y deben revisar si hay una consonante antes de la y cambiarla por una I latina S. Para los verbos que terminan en doble S, como guess, como kiss, que terminan en O, como go, como do, que terminan en X, como fix, que terminan en SH. Miremos a ver si hay uno con SH, como push, o los verbos que terminan en CH como watch. Entonces, agregamos ES. Finish también hace parte de esta categoría. Y verbos como pay, que terminan en Y, pero antes hay una vocal y no una consonante, pues recuerden, solo agregamos S. O swim, por ejemplo, que no cumple ninguna regla. Move, moves, etcétera. Entonces, esas son las reglas para que ustedes las practiquen. Esta pues es una plataforma muy interesante porque es interactiva, tiene diferentes jueguitos o actividades que ustedes pueden utilizar para practicar estas temáticas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso en cuanto al presente simple. Revisen el material de apoyo que hay en la plataforma, las explicaciones. Yo creo que ya mañana aparecen los videos. En los videos también hay unos tutoriales bastante interesantes. Y recuerden que al final del módulo hay una actividad didáctica. En este caso se llama This is what I do. Esto es lo que hago.
Y también pues es para practicar el presente simple que lo trabajamos el día de hoy. ¿Listo? Eso, digamos, es el tema central de este componente formativo. Aquí lo que deben hacer ustedes es leer las oraciones, identificar los verbos que están entre paréntesis y escribir aquí de forma correcta el verbo. Si el verbo necesita estar modificado, entonces lo modifican. En este caso estoy hablando de tu hermana, your sister. Cuando yo digo your sister, pues es tercera persona, es decir, es ella, she. Por lo tanto, el verbo sí tiene que ir modificado y pues ahí revisan las reglas que les mencioné el día de hoy. Completan todos los ejercicios, envían respuestas y les verifican a ver si les quedó bien. Este ejercicio pues no es obligatorio, es solamente para quienes quieran practicar la temática. ¿Listo? Muy bien, paso a explicarles el foro porque ya estamos finalizando. Entonces, el foro temático es nuestra próxima actividad de aprendizaje, ¿listo? Este foro se llama Let's Meet. Let's Meet quiere decir conozcámonos, presentémonos también. Entonces, van a tener en cuenta el presente simple, lo que trabajamos el día de hoy. Van a tener en cuenta el verbo to be, que lo trabajamos en las sesiones en la sesión anterior, y los pronombres. ¿Y qué van a hacer? Van a presentarse, van a escribir un párrafo en donde ustedes se van a presentar en inglés. ¿Qué van a mencionar? Su edad. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de su nombre. Hay diferentes formas de yo decir cómo me llamo, ¿cierto? Yo puedo decir my name is, mi nombre es, en mi caso, Alejandra. My name is Alejandra. I am Alejandra también es válido, yo soy Alejandra. O this is Alejandra, esta es Alejandra, es decir, yo soy Alejandra. Es otra forma de decir mi nombre. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las tres es válida y ustedes las pueden utilizar. Talk about where you're from. Hablar de su procedencia, de dónde son ustedes. Puedo decir, I am from Bogotá, o puedo decir, my hometown is Bogotá, es decir, mi lugar de nacimiento o donde nací es Bogotá. I live in Ibagué, es decir, donde vivo actualmente. ¿Listo? Entonces, si ustedes nacieron en otra ciudad, la mencionan y si viven en otra ciudad, pues también la mencionan. Share an interesting detail about yourself. Van a mencionar un detalle importante de su vida. Por ejemplo, qué les gusta hacer, cuáles son sus pasiones, sus intereses. Pueden mencionar también información de su familia, si viven con alguien, cuál es su núcleo familiar. Pueden mencionar la edad, importante que mencionen la edad porque recuerden que ahí me voy a dar cuenta si efectivamente quedó entendido el verbo to be. La edad, I am 19 years old, I am 15 years old, I am 25 years old. ¿Listo? Entonces aquí hay algunos ejemplos y les puede quedar algo así. Importante que incluyan un saludo. Hello everyone. En este caso yo escogí este. Hola a todos. My name is Alejandra Osorio. I am 31 years old. Recuerden utilizar el verbo to be para la edad. I was born in Bogotá, but currently I live in Ibagué. Yo nací en Bogotá, pero actualmente vivo en Ibagué. With my husband, my son, and my dog. Vivo con mi esposo, mi hijo y mi perro. I studied International Business Administration. Aquí indico, pues, mi profesión o que me dedico, mi ocupación, qué hago. My hobbies are traveling, watching movies, and spending time with my family and my dog. Y la última idea del párrafo, pues está relacionada con lo que me gusta hacer, con mis intereses, a lo que yo dedico mi tiempo libre. ¿Listo? Entonces, algo así es lo que ustedes van a presentar en el foro temático. ¿Cómo van a presentar el foro? En la plataforma. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma, Sayuna. Ojo, no es Sofía Plus, algunos están un poquito confundidos con Sayuna. Sofía, no tienen que ir, es a la plataforma Sayuna. Y allí es donde ustedes van a hacer su presentación. Entonces voy a ir a Sayuna, van al menú principal, perdón que esto está un poquito lento. A ver si me deja.
Bueno, no sé si me vaya a dejar, es que esto está muy lento. Vamos a hacerlo desde las diapositivas. Entonces, entran a Sayuna y van a la sección Actividad de aprendizaje guía y van a el componente formativo Let's Introduce Ourselves para estudiar el material, solo para estudiarlo. Y donde dice actividad de aprendizaje 1, van a hacer clic en la actividad de aprendizaje foro Let's Meet. Ahí les aparece, es muy sencillito llegar hasta allá. Abren ese espacio, hacen clic allí y les va a aparecer las instrucciones. Yo ahí les indico que tienen que incluir en su presentación nombre, edad, ciudad de nacimiento, dónde residen, qué hacen en su tiempo libre y pues cuál es su ocupación. Les dejo un ejemplo y por acá ustedes van a poder hacer su presentación y la idea es que también revisen las presentaciones de sus compañeros para que les comenten. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos la presentación de alguien. Entonces, la idea es que ustedes le comenten a esa persona. Tal vez esa persona vive también en la misma ciudad de ustedes o no sé, ustedes quieren saber algo de esa persona. Entonces, la idea es que les hagan un comentario o una pregunta. ¿Listo? En presente simple, bueno, en cualquier tiempo gramatical, pues preferiblemente utilizar el presente simple, que es lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer, chicos. Es muy sencillo presentar el foro. Van a tener toda esta semanita para hacerlo. Preguntas, questions, ¿alguna duda? Profe, una Sí. pregunta. ¿Sí? ¿El largo de la presentación tiene que ser así? O sea, ¿lo podemos dejar así o tiene que ser algo más extenso? Pues desde que incluya la información que se está solicitando, está bien. Si tú quieres ser muy específica o si tú quieres hablar más en general, está bien, ¿sí? No entrar en detalles, pero que sí se mencione lo que se está solicitando. Es decir, que tú indiques tu nombre, tu edad, al menos dónde vives y qué haces. ¿Listo? Así no Listo, puedes profe. indicar muchos detalles, pero sí lo básico, ¿vale? Listo, profe, gracias. All right. Chicos, cabe resaltar, ¿sí? Que tiene que ser en inglés, ¿listo? El foro social, que fue donde se presentaron anteriormente, sí se podía hacer esa presentación en español porque, pues, digamos que estamos en nivel 1 y ahí sí la podían hacer en español. Pero esta presentación, que ya es una actividad que es calificable, sí la deben hacer en inglés, ¿listo? Entonces, por favor, no se les olvide eso. No se les olvide que me pasa muy seguido que me escriben I en minúscula. Recuerden que I es el pronombre personal yo, es decir, cuando hablo en primera persona, y es en mayúscula. Entonces, recuerden tener en cuenta la ortografía, tener en cuenta el verbo to be, el presente simple. Y listo, muy sencillo. No se olviden también de participar en las intervenciones de sus compañeros. Listo, chicos, eso es todo. That's it for today. Thank you so much for coming. Gracias por haber asistido. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de cerrar. No te escuché. ¿Me puedes repetir? Tengo una inquietud. Dime, sí, cuéntame, ¿qué necesitas saber? Lo que pasa es que la semana pasada no pude asistir, entonces estoy como perdida. Y digamos, para las actividades, no sé si con los videos que aparecen ahí en la plataforma me puedo adelantar. Ok, bueno, nosotros hemos tenido dos sesiones en línea. La primera fue la de bienvenida, en donde se explicó el curso, qué actividades íbamos a trabajar durante todo el nivel y se hizo como una exploración general de la plataforma Sayuna. Entonces, esa fue la primera sesión. Y la segunda sesión la hicimos en la semana pasada, en donde se explicó el primer componente formativo que hablaba acerca del verbo to be, sujetos, pronombres personales, las categorías gramaticales básicas en inglés. ¿Listo? Entonces, si tú no has asistido a ninguna sesión y estás un poquito perdida, puedes ver las grabaciones. Las grabaciones las encuentras en las secciones, en la sección que dice sesiones en línea. Lo que pasa es que ahorita está fallando un poquito la plataforma y no me deja ir hasta allá para mostrarte, pero ahí en la sección de sesiones en línea encuentras las grabaciones. También las encuentras en anuncios. Miren, ya me dejó aquí. En anuncios, si tú quieres, en anuncios, haces clic allí en esta carpeta y ahí aparece la grabación
Mira, por ejemplo, acá está la grabación de bienvenida, haces clic allí y ahí ya te va a aparecer el enlace y aparece la grabación de la segunda sesión que hicimos la semana pasada en donde se explicó esa actividad y esa temática. Entonces, si estás perdida, te invito a que vayas allá a esas sesiones, revises la grabación y te enteres de todo lo que se explicó. ¿Listo? Muy bien, por aquí tengo a Nardi. El grupo en WhatsApp, chicos, yo ya les había enviado el grupo en WhatsApp, ¿no? Se los voy a enviar nuevamente para quienes quieran ingresar. Y Álvaro me pregunta que si te puedo incluir para hacer el ejercicio. El ejercicio de los verbos. Muy bien. Ahí te envié el link del ejercicio de los verbos y el chat para quien quiera unirse. ¿Alguna otra pregunta o duda, inquietud, chicos? Muy bien, Lina, cuéntame. Profe, por ejemplo, en la presentación yo puedo decir, I was born in Cúcuta, pero, o sea, tengo que nombrar solamente, por ejemplo, nací en Cúcuta y vivo en Cúcuta, o solamente con el I was born in Cúcuta sirve. Sí, si tú dices I was born in Cúcuta, pues yo ya entiendo que también vives allí. Sí, digamos que esto sobre todo es cuando tal vez nacemos en un lugar y En otro lado, sí. vivimos en otro. Entonces no hay problema por ese lado. Listo, profe. Gracias. All right, you're welcome. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, les recuerdo que estamos en la semana número 2. Esta es la actividad de la semana número 2. La siguiente semana, que es el martes 22 de julio, a la misma hora, a las 7 de la noche, vamos a tener la explicación de la evidencia número 3, en donde pues ya vamos a hablar de las actividades cotidianas. ¿Listo? Cómo mostrar una rutina. Pero por ahora, entonces, esta semana se van a dedicar a presentar el foro. Entonces nos encontramos nuevamente el 22, que es el próximo martes, a la misma hora, chicos. Gracias a todos por haber asistido. Thank you very much for coming today. I hope you have a very good night. Goodbye, everyone. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Goodbye. Thank you. Have a good night. Goodbye. Bye-bye. Thank you for coming, for your participation.